Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy con Javier Arranz, experto de OCU en temas de energía, de tarifas, porque queremos pagar menos luz. Va a resolver las dudas más comunes de los consumidores y cualquier duda que vosotros tengáis y nos hagáis llegar con el hashtag dudasenergía en Twitter. Javier nos va a explicar en qué consiste Quiero pagar menos luz y cómo de verdad podemos pagar menos luz. Para ti la palabra. Muchas gracias, Gloria. Hola, buenas tardes a todos. Como Gloria os comentaba, este webinar forma parte de la campaña Quiero pagar menos luz.org que está realizando la Organización de Consumidores y Usuarios. Se trata ya de la tercera edición, de la tercera campaña que organizamos, un movimiento ciudadano con el que tratamos de que los consumidores consigan ahorrar en su factura de energía, tanto de luz y gas, y sean más conscientes del servicio que tienen, de las características de su suministro y puedan tener una relación con la energía mucho más comprensible y mucho más positiva para todos. Para la hora de presentar, para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a presentaros lo que es la campaña Quiero pagar menos luz. Y vamos a simular, durante esta sesión, vamos a simular una inscripción que nos servirá de excusa, de hilo conductor, para resolveros aquellas dudas que, bueno, por la experiencia en diferentes talleres que hemos hecho, algunas preguntas que nos van surgiendo, las dudas más habituales del sector. Esperamos de verdad que sea útil para vosotros y, como ha comentado Gloria, utilizar el hashtag, sin dudarlo, el hashtag dudasenergía para todas aquellas dudas personales que tengáis, poderlas resolver al final de esta sesión y si no nos da tiempo, os la responderemos personalmente más adelante. Bueno, la campaña Quiero pagar menos luz consiste en una compra colectiva. Es algo muy simple. Tratamos de agrupar el mayor número posible de consumidores que están interesados en ahorrar en su factura de la luz y de gas. Para ello, lo único que se pide es que se inscriban en la compra colectiva y nos den una serie de datos personales, una serie de datos sobre su suministro eléctrico y de gas que nos van a ayudar, por un lado, a poder personalizar, a conseguir una mejor tarifa, mejor orientada al público que esté inscrito, y también cuando llegue el momento de comunicar esa oferta que hemos conseguido, podérsela personalizar con todos los ahorros que podría obtener con esta tarifa. Y si es el caso, si tiene ya una buena tarifa, tranquilamente, como ha ocurrido en las anteriores ediciones, le diremos, oye, tienes una muy buena tarifa, no te cambies, que esta campaña que hemos hecho no la mejora. La inscripción únicamente consiste en facilitar una serie de datos personales. Rellenando esta pantalla ya los ciudadanos, el consumidor que desee está inscrito. Como organización de consumidores, como es lógico, esta campaña se dirige a consumidores particulares, a consumidor residencial. No obstante, siempre nos surge la consulta, es habitual, de, oye, yo tengo un pequeño negocio, tengo una peluquería, tengo un bar, ¿puedo inscribirme? Nosotros le decimos que sí, además creemos que es muy interesante que se inscriba. Únicamente lo que ocurre es que lo que vamos a negociar con las compañías comercializadoras está limitado a tarifas de acceso 2.0, 2.1. ¿Qué significa esto? Que en el caso de electricidad está limitado a 15 kilovatios de potencia contratada y en el caso del gas a tarifas 3.1 y 3.2. Se trata de tarifas que cubren la mayor parte a todos los consumidores residenciales y a una buena parte de negocios que tienen suficiente con este tipo de suministro. Voy a utilizar una plantilla que ya tengo porque me va a ser más sencillo antes de pasar. Una vez facilitados estos datos personales, animamos al consumidor a que rellene sus datos de consumo, sus datos sobre su suministro eléctrico. Se trata de complementar esta plantilla que podéis ver aquí, en la cual mostramos de qué vivienda estamos hablando en cada momento, porque con esta campaña un mismo usuario se puede registrar puede incluir varias viviendas para las cuales le interesa recibir esa oferta comercial de la tarifa ganadora. Personaliza la tarifa, imaginar que voy a rellenar ahora la tarifa de mi casa del pueblo, lo puedo personalizar para que así quede para las siguientes visitas que haga o cuando me llegue la información, personalizar el código postal y elegir el suministro. Y vamos a empezar ya un poco con lo que es la información sobre la tarifa y el servicio que queremos consultar. Un punto básico muy importante a tener en cuenta es la compañía de electricidad. Me suele, cuando hacemos este tipo de presentaciones, empezar por aquí y aclarar
un poco los conceptos que nos ha traído la liberalización de este sector. Me voy a centrar mucho en electricidad, pero la situación en gas es prácticamente idéntica en la mayor parte de los aspectos que vamos a hablar. Nosotros estábamos acostumbrados a tener una sola compañía de gas o electricidad que nos llevaba la electricidad a casa, nos la cobraba y no nos teníamos que preocupar de nada, no teníamos que elegir, no teníamos que decidir ni qué compañía queríamos ni qué tarifa contratábamos. Con la liberalización esto se nos complicó un poco, se decidió trofear el mercado para que diferentes empresas se dedicasen de diferentes partes del servicio de este suministro. De cara al consumidor, que fue lo importante que ocurrió, que hay una empresa que se llama distribuidora, que es la que se encarga de llevar el suministro a nuestra vivienda. Es la responsable de poner, por así decirlo, los cables, de ponernos el contador, de leerlo, y es la que se encarga de garantizar si nuestro servicio, nuestro suministro eléctrico y de gas cumple con la calidad suficiente o no. Esta compañía distribuidora se encarga de todas estas cuestiones. Si algún día tenemos una avería, tenemos que llamarla a ella. Si algún día queremos subir la potencia o bajar la potencia, lo tiene que hacer ella. Después hablaremos de con quién contactamos. Si hay un corte de suministro, ha sido ella la responsable de ejecutarlo, por así decirlo. O si hay una bajada de tensión, también. En principio con la distribuidora no debemos contactar, no tenemos un ¿por qué? Porque nuestro contacto con la liberalización se hace a través de una comercializadora. La comercializadora es la compañía que realmente nosotros elegimos, la compañía que podemos elegir, y es la compañía a la cual pagamos, nos emite las facturas, se encarga de otra serie de servicios y es con la que normalmente hablamos cuando tenemos que dirigirnos a ella. ¿Por qué es importante separar estas dos cuestiones? Porque muchas veces cuando tenemos un problema con nuestra comercializadora, con el suministro, es muy importante saber de quién es el problema, a quién se refiere, de quién estamos hablando. Por ello, si tenemos un problema en el cual nos están aplicando mal una tarifa, la tarifa es responsabilidad de nuestra comercializadora. Pero si el problema que tenemos es que creemos que nos están leyendo mal el contador o no nos están pasando los consumos de nuestro suministro o nos los están pasando mal, eso es responsabilidad de la distribuidora. Ahí muchas veces nos llegan consultas de socios donde nos dicen: oye, estoy muy enfadado con mi compañía porque es que no me viene a leer, me acumula varias facturas con consumos cero y después a los 6 meses o a los 7 meses me llega una factura enorme con un precio altísimo. Me voy a cambiar de compañía porque estoy muy enfadado. Al final siempre le decimos, esa ausencia de lectura del contador no es responsabilidad de tu comercializadora, es responsabilidad de la distribuidora que no está haciendo su trabajo correctamente. Lo normal es que cambiando de comercializadora no soluciones el problema, porque la nueva comercializadora tendrá el mismo problema que tu distribuidora, la cual no puedes cambiar, no le hace llegar los consumos. Por eso es importante, y cuando hablemos seguramente en algunas de vuestras preguntas y en diferentes momentos haremos referencia para distinguir muy claramente entre lo que es responsabilidad de la distribuidora de la responsabilidad de la comercializadora, que es con la que nosotros tenemos toda la relación comercial. En el formulario, la información que os pedimos es indicar cuál es vuestra comercializadora, la que os envía la factura. Es algo sencillo, podéis elegirlo. El listado de comercializadoras es muy grande. Os puedo decir que hay más de 200, 300 comercializadoras registradas en España como tal, aunque de cara al consumidor residencial la oferta es mucho menor y no son demasiadas las que ofrecen sus servicios. La mayor parte de los consumidores tenemos nuestro contrato con alguna de las antiguas distribuidoras o antiguas compañías, es decir, hay 5 grandes comercializadoras que son las que históricamente han dado el servicio en el país, y es en la que la mayoría de los clientes tienen contratos. Si elegimos una de ellas, por ejemplo, en este caso voy a elegir Endesa, la siguiente pregunta que me aparece en el formulario es detalla cuál de ellas. Yo sé que para muchos de vosotros, algunos de los cuales ya habréis respondido a este formulario, esta es la primera pregunta, la primera duda que os surge, es decir, ¿cómo que cuál de ellas? ¿Cuántas Endesas hay? Yo que sé cuál es mi Endesa, Endesa Energía 21, en este caso Endesa Energía a secas. ¿Por qué es importante esto? Porque es otra de las cosas que nos ha traído la liberalización. No solo han separado el negocio de distribuir la electricidad, de comercializarla, sino que dentro de la comercialización
han establecido dos tipos de grupos de compañías. Hay unas compañías que son las encargadas, en exclusiva, además están obligadas a hacerlo y no lo pueden hacer otras, a ofrecer lo que es una tarifa regulada, una tarifa que está fijada por el Ministerio, fijada por el Gobierno, y que, por así decirlo, es la heredera, es la que sustituye a la antigua tarifa de electricidad que teníamos todos antes de la liberalización. Estas compañías son las que en el caso de electricidad se llaman comercializadoras de referencia y en el caso del gas se llaman comercializadoras de último recurso. Las comercializadoras de referencia, en el caso de la electricidad, la única tarifa que pueden vender y no pueden añadir otros servicios adicionales, ni otros descuentos, ni otros productos, es la tarifa PVPC, la tarifa regulada. En el caso del gas se llama la tarifa TUR, la tarifa de último recurso. Seguramente la mayor parte de vosotros no sepáis, os haya costado mucho diferenciar cuál es vuestra compañía, y la única forma de hacerlo será acudir a la factura y fijarse. No siempre es tarea fácil. Y no es porque seamos torpes, que alguna vez lo somos, nos cuesta esto del suministro eléctrico entenderlo porque no lo han puesto nada fácil. Lo que ocurre es que las compañías son las primeras encargadas de no ponérnoslo nada fácil. Os pongo un ejemplo de lo que serían, para los 5 primeros grandes grupos, lo que sería el logo y el nombre de la comercializadora de referencia, la comercializadora en el mercado libre y la distribuidora, que normalmente también tienen las cinco tienen una compañía para cada una de las 3 servicios. Como veis, los logos cuando no son idénticos, son totalmente idénticos. Por ejemplo, Iberdrola con este término distingue que se trata de la comercializadora que vende la tarifa regulada, y con la comercializadora libre. Endesa no hace ninguna distinción, Gas Natural no hace ninguna distinción, EDP añade esta abreviatura de comercializadora de referencia, y Viesgo, aquí, que casi no lo podréis ni apreciar, incluye también una referencia que se trata de la comercializadora de último recurso. Por lo tanto, es algo complejo de entender para el consumidor y algo en la que las comercializadoras nos lo ponen realmente difícil para llegarlo a conocer. Aquí, por ejemplo, podéis ver la tabla en la cual se muestran en las 2 primeras columnas las compañías, las comercializadoras de referencia. Tradicionalmente han sido 5, aunque desde hace unos meses hay también una comercializadora de referencia en exclusiva para el área de Melilla, otra para el área de Ceuta y otra más, CHC, que ofrece su servicio también en toda España. Y todas ellas, como veis, tienen su equivalente con un nombre muy similar, y ya hemos visto que con logos idénticos, el acceso a la web es el mismo, su equivalente en el mercado libre. Es importante que tengáis en cuenta esto, muy importante, porque en España suelen alardear de las compañías de que en España hay mucha competencia en el tema de energía, porque hay unas tasas de cambio de operador muy importantes. Suelen decir que en España hay mucha competencia porque aproximadamente un 12% de los hogares cambia de contrato de energía cada año. Es un valor muy elevado. Lo que nosotros añadimos a ese dato es que una gran parte de consumidores se cambian de compañía sin saberlo. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Pues que muchos clientes que están en el mercado regulado con su comercializadora de referencia de toda la vida, porque no han hecho nada por cambiarlo, en algún momento reciben la visita de un comercial a su casa, una llamada de teléfono, en la que alguien que se presenta como un trabajador, un representante de tu compañía, te ofrece aplicarte un descuento, actualizarte una tarifa porque no te la estaban aplicando bien, o con diferentes excusas. Lo que te está ofreciendo en realidad es abandonar la tarifa regulada para pasar al mercado libre. En sí mismo esto no tendría por qué ser malo, incluso puede ser bueno y puedes tener una oportunidad de ahorro. Lo que no es de recibo es que estos cambios de compañía se realicen aprovechando el desconocimiento del consumidor y la confusión que las propias compañías están interesadas en ocasionar. Por lo tanto, es muy importante, y es un ejercicio, si inscribáis o no en la compra colectiva, que sí que os diría que hagáis, es que cogéis vuestra factura de electricidad y de gas y reviséis la letra pequeña de quién es realmente el emisor de vuestra factura. Normalmente, en el caso de Endesa, las siglas 21 indica que es la comercializadora de referencia, si no estáis en el mercado libre. En Iberdrola son los términos comercialización de último recurso, si no estáis en el mercado libre. En Gas Natural son las abreviaturas SUR,
servicio, suministro de último recurso, las que lo identifican, y en EDP y en Viesgo utilizan también los términos de último recurso, comercialización de referencia. Pero ya os digo que tendréis que fijaros y mucho en la letra pequeña de vuestra factura para localizar esta información y saber si estáis con la tarifa regulada o estáis en el mercado libre con una tarifa que podrá ser mejor o peor, pero de la cual tenéis que ser conscientes. Es muy importante. Yo por eso, cuando os inscribáis, por favor, es importante que elijáis y que os toméis la molestia de seleccionar cuál es vuestra compañía. Voy a elegir en este caso que estoy en Endesa Energía en el mercado libre. El siguiente parámetro a introducir es el de la potencia contratada. En el caso de la electricidad, como sabéis, en casi todos los servicios, también en el de la electricidad y el gas, suele haber una parte que se paga fija todos los meses, que es independiente de que consumamos o no. Con ello se pretende cubrir ese derecho que tenemos a recibir el servicio, hagamos un consumo o no, y una parte que se factura en función de lo que consumimos, de lo que gastamos cada mes. En la electricidad, ese término fijo se aplica en función de la potencia que tenemos contratada. ¿Qué es la potencia contratada? Es la capacidad que tenemos de hacer uso al mismo tiempo de diferentes aparatos eléctricos. Si tenemos mucha potencia contratada, tenemos capacidad para poner muchos electrodomésticos en nuestra casa, y si tenemos poca potencia, pues nos costará un poquito más poner diferentes electrodomésticos. Muchos de vosotros habréis tenido esa experiencia que solemos decir de me han saltado los plomos. Normalmente, aunque pueda haber otras razones, normalmente es el sinónimo de que hemos puesto el secador en casa, el microondas, y estábamos utilizando otros equipos en ese momento, y ese plus que le hemos añadido ha provocado el que salte el interruptor. Tenéis que fijaros en vuestra factura cuál es la potencia que tenéis contratada en este momento. Aparece en diferentes sitios de la factura. Aquí os damos información, normalmente aparece en los datos de la instalación de vuestro suministro eléctrico, y si no, en los apartados de facturación os debe aparecer ese importe por el cual se multiplica el precio de la potencia contratada. Casi todos los hogares tienen valores entre torno 3, 4 o 5 kilovatios como mucho. Hay algunos hogares que tienen más. Dentro de esta campaña, para nosotros el tema de la potencia contratada es muy importante. Cuando hablamos de ahorrar en la energía y de elegir una buena tarifa, solemos decir que esta es una de las patas del ahorro, el tener una buena tarifa, pero hay otros. Hay otra pata de ahorro que es muy importante, que es tener correctamente ajustada la potencia que tenemos contratada en casa. Resumiendo, hay diferentes formas de conocer si esa potencia es adecuada o no. Los nuevos contadores digitales, después hablaremos de ellos, nos dan alguna pista. Pero ahí casi todos los hogares tenemos un mecanismo muy sencillo de saberlo. ¿Nos ha saltado alguna vez esos plomos de los que hablábamos? ¿Se nos ha interrumpido alguna vez el suministro cuando hemos querido hacer un uso de potencia elevado? Si no nos salta nunca, es la mejor pista, la mejor indicación de que tenemos demasiada potencia, de que es el momento de replantearse si no deberíamos bajar esa potencia contratada. No es una cuestión baladí, cada kilovatio que bajamos de potencia supone un ahorro de unos 60 euros al año. Es un importe bastante considerable como para pensarlo. El hogar que tenga 3,3, 4,4, 4,6 kilovatios seguramente tiene poco que hacer, es decir, tendrá que tener muy claro que en su casa necesitan muy poca potencia porque tienen todo con el gas, tienen cocina a gas, pero hay muchos hogares, muy importante tenerlo en cuenta, hay muchos hogares que jamás se han hecho esta reflexión, compraron la vivienda en un momento dado a otra persona, o directamente es una vivienda nueva en la cual se instalaron y dieron por buena la potencia que tenía esa vivienda contratada. Hogares que tengan contratado más de 5,5, 6,6, valores a partir de estas cantidades, deberán tener una razón muy clara para saber por qué tienen esa elevada potencia. No queremos decir que la bajen automáticamente, pero sí que reflexionen sobre el hecho de si necesitan tanta. Recordemos el dato, bajar 1 kilovatio de potencia significa unos 60 euros de ahorro al año. En este caso vamos a elegir una de las más comunes, si queréis, pues el 4,4, que seguramente muchos de vosotros tenéis contratada. La siguiente pregunta tiene que ver con la tarifa con discriminación horaria y me sirve de excusa para hablar. Hemos hablado de que una de las patas de ahorro es, por supuesto, la tarifa, la otra pata de ahorro es la potencia, y hay una tercera pata de ahorro que es muy importante y es sobre la que queremos incidir y vamos a incidir mucho durante esta compra colectiva, y es la tarifa con discriminación horaria. Yo
Perdonad, cosas del directo. Cuando hablamos de la tarifa con discriminación horaria, la primera cuestión que hay que aclarar es que la gente no debe confundir lo que llamamos tarifa con discriminación horaria de tarifa nocturna. Si recordáis, bueno, algunos lo sabréis, otros a lo mejor no tenéis conocimiento de ello, la tarifa con discriminación horaria es relativamente nueva. Antiguamente teníamos una tarifa que se llamaba tarifa nocturna y tenía el nombre muy bien aplicado, era una tarifa especial para los consumos que se realizaban por la noche. Esa tarifa tuvo una serie de cambios muy importantes y finalmente fue eliminada y fue sustituida por la tarifa con discriminación horaria, que es importante recordar que no se trata de una tarifa nocturna. ¿Por qué no es una tarifa nocturna? Porque es una tarifa que tiene un número de horas muy amplio, que abarcan muchas horas del día, en las cuales el consumo que hagas de la electricidad es muy barato, y otra serie de horarios en los que la electricidad consumida en ese horario es un poquito más cara. Es importante esto que estoy diciendo porque es muchas horas con un precio muy barato y unas pocas horas donde el precio es algo más caro, no mucho más caro. ¿Por qué recomendamos esta tarifa con discriminación horaria? En concreto, en la presentación podéis ver esta tarifa con discriminación horaria abarca aunque hay diferencias dependiendo si el horario es de verano o es de invierno, abarca abarca la hora económica, empieza a las 22 horas en horario cuando nuestro calendario está en horario de invierno y a partir de las 23 horas de la noche cuando nuestro calendario está como ahora en horario de verano, que empezó hace una semana o 2 semanas. El número de horas baratas empieza entonces a esas 10, 11 de la noche y abarca hasta las 12 o la 1, dependiendo del calendario, de la mañana siguiente. Es decir, estamos hablando de 14 horas del día en las cuales nuestros consumos se les aplicará una tarifa muy reducida. Por el contra, de las 24 horas del día habrá 10 horas en las cuales se aplica una tarifa punta. Lo importante de esta discriminación, de esta tarifa, es que bien porque lo asociemos a esa tarifa con discriminación, a esa antigua tarifa nocturna, o bien porque sobrevaloramos lo que consumimos en ciertos horarios, es que la gente cree que los consumos que hacemos en estos horarios valle, en estos horarios económicos, son muy pequeños. Hay un dato que es demoledor, que es muy claro. Los consumidores de media consumen, sin tener la tarifa con discriminación horaria, aquellos que no tienen este tipo de tarifa, consumen ya de media un 50% en horario valle. La tarifa con discriminación horaria interesa con solo tener un consumo del 30% en este horario. Nosotros, son estimaciones propias, no, las compañías por supuesto no facilitan esta información, pero nosotros hacemos estimaciones de que aproximadamente el 80% de los consumidores les interesa contratar la tarifa horaria sin hacer ningún esfuerzo en sus hábitos de consumo. Sí, es importante esto, sin hacer ningún esfuerzo en sus hábitos de consumo. La tarifa con discriminación horaria, hay otra tercera, podéis ver en la presentación, que es una discriminación horaria con 3 periodos. Tiene también su interés, pero se creó destinada al vehículo eléctrico. Es una tarifa en la que, por así decirlo, el horario valle, que es de 14 horas, tiene 7 horas de ellas en las que la tarifa es todavía más barata, a cambio del resto del horario ser un poco más cara de lo normal. Nosotros durante la compra colectiva, y es lo importante de este tema, vamos a tratar de daros a conocer esta tarifa con discriminación horaria. Os vamos a hablar de ella, os vamos a dar información sobre ella, los pros, los contras, las dificultades que pueden surgir y sobre todo vamos a hacer todo lo posible. Hemos cambiado la metodología que vamos a seguir durante la subasta para potenciar el que las compañías puedan ofrecer una muy buena tarifa con discriminación horaria. ¿Por qué? Porque creemos que realmente es una de las patas de ahorro importante. Hemos calculado que aproximadamente unos 70 euros adicionales de ahorro se pueden obtener de media por cambiar no solo a una buena tarifa, sino a una buena tarifa con discriminación horaria.
muy importante esto y de verdad que saldrá en varios momentos y tendréis oportunidad de verlo. Yo en este caso voy a indicar que no tengo tarifa con discriminación horaria, voy a rellenar un consumo medio. El consumo de eléctrico lo debéis verificar en vuestra factura. Tenía algunas aquí que os voy a mostrar. En vuestra factura podéis verlo en diferentes... Podréis verlo en diferentes, depende cuál sea vuestra compañía, lo podéis ver en diferentes apartados, pero el más fácil y que casi todos los clientes tendréis una compañía que así os lo indica, lo podéis hacer o bien porque al final bajo el gráfico os indica el consumo total acumulado del último año, o aprovechando la información gráfica del histórico de vuestro consumo. Con esta información, sumando las barras correspondientes, podréis indicar cuál es vuestro consumo. También os digo que no os volváis locos. El hogar medio tiene un consumo de en torno a 3.000, 3.500 kilovatios. Lo importante de poner más o menos no va a influir en la tarifa que os vamos a ofrecer, influirá en que los ahorros que os propongamos estén mejor ajustados o peor ajustados. Los otros valores que hay que indicar son los precios. En cuanto a los precios, hay, como os hemos dicho, hay dos tipos de conceptos. Uno que se paga por el término fijo, la potencia, y otro que se paga por el consumo que realizamos, por los kilovatios que consumimos. Os pedimos los dos y os pedimos expresado ese valor en el precio diario. Con esto hay el precio tal y como aparece en la factura, que suele ser un precio diario para el término fijo y un precio por kilovatio hora para lo que es el consumo. Hay una pregunta habitual que se suele hacer cuando hablamos de... Una pregunta que es habitual cuando hablamos de las tarifas, y es... gente que nos llama y nos dice: oye, mira, estoy comprobando mis facturas, nos ha pasado estos días, y para rellenar el cuestionario y para informarme, y he visto que mis últimas facturas cada día recogen un precio del kilovatio diferente, y cambia constantemente y realmente no sé lo que estoy pagando por la electricidad. Esto nos introduce cuando hemos hablado antes de las comercializadoras de dos tipos, comercializadoras en el mercado libre y comercializadoras de referencia, nos introduce en lo que son las tarifas reguladas y las tarifas en el mercado libre. Y vamos a hablar un poquito más detalladamente de ello. ¿Qué es lo que ocurre en la electricidad con la tarifa regulada? Hubo un cambio hace ya 2 años, año y pico, en el cual produjeron un cambio importante con la tarifa regulada. Dijeron: mira, a partir de ahora la tarifa de electricidad, la que llamamos PVPC, va a ser un poco diferente. Va a ser una tarifa en la cual el precio no va a tener un precio fijo, sino el precio lo va a fijar el mercado. El Ministerio dijo: no queremos tener que decidir cuál va a ser el precio de la electricidad. Hay un mercado mayorista de la electricidad donde día a día, hora a hora, se está decidiendo cuál va a ser el precio que va a tener la luz mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada, lo que se llama el PVPC, tendrán la obligación de trasladar a sus clientes, ese precio tal y como se gestiona, se genera en el mercado diario. Ese precio, como veis en estas gráficas, esta gráfica representa 2 días concretos, creo que no lo vais a poder ver muy bien, pero veis cómo en 2 días concretos esa gráfica muestra unos dientes en los cuales las horas más económicas, donde la barra es más baja, se trata de los horarios de la noche, y después durante el día tiene algunos picos en los que el precio de la luz, porque el mercado así lo dictamina, hay más oferta, menos demanda, dictamina que para ajustar oferta y demanda son necesarios esos precios. Aquí os he mostrado 2 gráficas, una recoge la de hoy, este es el precio de la luz hoy, hora a hora, y la otra gráfica de al lado, aunque no veis bien no apreciéis bien, os lo voy a ampliar, los precios, recoge las de junio del año pasado, que recoge 2 situaciones bastante extremas. Si os fijáis, este mes el precio del kilovatio, del megavatio hora, en este caso hablamos en términos mercado mayorista, megavatios, está en torno a los 20-25 euros kilovatio hora, y hace tan solo 7-8 meses
los precios del mercado mayorista estaban en 60 kilovatios el precio del kilovatio hora. ¿Qué es lo que decidió el Ministerio? Que esto, tal cual se origina en el mercado mayorista, se va a trasladar al cliente. Las compañías tienen que aplicar este precio para lo bueno, como está siendo en estas semanas, como para lo malo, cuando fue en épocas como el mes de mayo, junio, donde los precios en el mercado mayorista fueron realmente elevados. Cuando crearon esta tarifa nos la vendieron como una gran oportunidad de ahorro, el consumidor va a poder elegir a qué hora contratar, a qué hora consumir, si ahora lo paga, ahora lo enciende. Nosotros tenemos que trasladar un poquito de tranquilidad a la gente, no, mira, no tenemos que volvernos locos. El consumidor residencial no puede elegir a qué hora realiza sus consumos, no puede decidir, a lo mejor podemos decidir la lavadora la pongo a la noche o en vez de ponerla hoy la voy a poner el sábado, porque la electricidad es más barata, pero no puedo decir el mes de junio voy a bajar mi consumo y voy a dejar las lavadoras para el mes de noviembre que lloverá más y estará la electricidad más barata. Lo que sí que podemos dar y es interesante para el consumidor que tiene la tarifa regulada, el PVPC, es que tenga una idea orientativa de cuándo suelen ser más económicos los precios. En este gráfico mostramos, por ejemplo, con el sombreado, con los colores más claros, azules más claros, se muestran las sodas más baratas y con los más oscuros las sodas más caras. En el primer bloque vemos lo que sería un cliente que tiene la tarifa PVPC sin discriminación horaria, y vemos que las franjas para él más peligrosas, donde las tarifas son más caras y si puede debería evitarlas, empiezan a las 7, 8 de la mañana y finalizan a las 2 de la tarde, y después vuelve a haber otro bloque caro en las 6 de 6 a 10 de la noche. Esas son las horas, si puede, que debería evitarlas. Los sábados y domingos, como veis, sobre todo los domingos, suelen ser horas en las que los precios bajan mucho y la electricidad suele ser más barata. Y es importante que esto mismo, la tarifa PVPC, la tarifa regulada, está disponible también con la discriminación horaria, y ocurre algo similar. Cada bloque de horas, es decir, los consumos que se realizan en horario valle, que son, como hemos dicho antes, desde las 10, 11, depende del calendario, hasta las 12, 1 de la mañana del día siguiente, tienen sus propias horas más baratas o un poquito menos baratas, y dentro de las horas caras, en el horario punta, también hay horas que si puedes deberías evitarlas. Por ejemplo, en horario punta, que va desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, preferentemente se deben evitar, si se pueden, los horarios de 6 a 10 de la noche. Con esto que trasladamos esa idea de que el PVPC tiene una característica que es importante, y es que no conoces el precio que vas a tener en la luz, solo conoces a día de hoy el precio que va a tener mañana. Entonces, cualquiera que intente hablarte de los precios del PVPC, deberá saber que te está hablando de precios pasados y no de lo que va a ocurrir en el futuro. Y con esto pasamos al otro bloque de tarifas, en el cual están las tarifas en el mercado libre, en las cuales ese precio del kilovatio no es el que dice el Ministerio, no es el que dice el mercado hora, sino es lo que tú hayas pactado con tu compañía. Aquellos que a la hora de rellenar el formulario habéis elegido una comercializadora en el mercado libre porque es la vuestra, deberéis saber que ese precio que allí aparece no es porque alguien lo ha fijado y ese es el precio de la luz, no, es el que vosotros, con más consciente o más inconsciente, habéis firmado con vuestra compañía, y es el que os aplica. Y que igualmente podéis cambiar de compañía y podéis comparar de tarifa. Pasamos al siguiente bloque. Hemos hablado ya de las tarifas que ofrecen reguladas, que ofrecen las comercializadoras de referencia, el PVPC, y las tarifas que ofrecen en el mercado libre. En el mercado libre la originalidad de las compañías es muy, muy, muy variada, es decir, en el mercado te puedes encontrar de todo. Es importante tenerlo en cuenta. Hay tarifas que son tradicionales, las llamamos tradicionales porque te ofrecen un precio con un descuento, sin descuento, pero un precio del kilovatio hora. Hay otras tarifas que más originales, por ejemplo, que se comercializan como tarifas planas, o así nos las venden.
Realmente en electricidad no hay tarifas planas, no hay nadie que te ofrezca barra libre, consume lo que quieras pagando un fijo, pero sí que hay tarifas planas en lo cual lo que te dicen es pagas una cuota mensual que te permite hacer un consumo y siempre y cuando no te pases de ese consumo no pagarás más. Si te pasas, sí, lo pagarás. Por eso cuidado con el término tarifa plana. Y con los nuevos contadores inteligentes nos introducen un nuevo abanico de posibilidades que son, igual que la tarifa regulada, el PVPC, en la medida que se aplica hora a hora la tarifa que sale de ese mercado mayorista, también las comercializadoras en el mercado libre, alguna lo ha empezado a hacer, tiene posibilidad de aprovechar ese contador que tenemos inteligente en casa para aplicarnos tarifas personalizadas, por así decirlo. Podemos tener una comercializadora mañana que nos dice, oye, mira, yo, por lo que sea, tengo capacidad de ofrecerte tarifas baratas de tal a tal hora. Oye, si esto se ajusta a tu perfil, te lo propongo. Tenerlo en cuenta porque son cosas que, como suelo decir, esto cada vez se va a parecer más a servicios como el de telefonía móvil, donde tu compañía te hacía una propuesta de tarifas, de horarios, y tú, si te interesaba, lo contratabas. Vamos a seguir con otro par de elementos que tienen que ver con los precios, bueno, con los precios no, que tiene que ver con otros productos adicionales que puedes tener contratados en tu suministro eléctrico. Bueno, voy a rellenar, antes de nada, voy a poner precios diarios que tengo en la... para acabar con el cuestionario, voy a decir aquí tengo un 3% de descuento y que mi precio por kilovatio hora en mi consumo es 0,145 sin descuento. He introducido unos precios que son los que me aparecen en mi factura y para finalizar el cuestionario hacemos dos preguntas muy simples: permanencia o no permanencia. Es un aspecto que debéis de tener en cuenta en el mercado libre, en el mercado regulado PVPC. Esta pregunta no os aparecerá porque no es posible tener permanencia, pero sí en el mercado libre. Cuando contratas en el mercado libre tenéis que estar atento al precio y al resto de servicios que vais a contratar. Y los servicios, ¿cuáles pueden ser? Pues en el caso de electricidad puede ser un servicio que me asegura que si hay una avería en mi casa vienen a reparármela, o un servicio de protección de pagos. Mira, si tienes un problema para pagar la factura y estás en paro, hay un seguro que te cubre 2 meses de factura para evitar ese problema. Son servicios que algunos clientes, si os fijáis en la factura y aprovecháis el quiero pagar menos luz para revisarla, os sorprenderéis de que algunos de estos conceptos aparecerán en vuestra factura y no son de obligada contratación y son servicios que podéis dar de baja si no os interesan y si no, al menos deberéis ser conscientes de lo que tenéis y lo que implica cada uno de ellos. Para el servicio del gas, la reflexión es más o menos la misma. Hay una compañía de gas que la elijo, una comercializadora que debo de elegir, en este caso voy a poner que tengo Endesa 21 y estoy en el mercado regulado, una tarifa de acceso que vendrá en vuestra factura también, que está determinada por la potencia, por el consumo anual que hacéis, y un consumo anual que aquí he cifrado en 8.000 kilovatios en este caso. Finalizamos y queremos dados aquí, abriros la puerta a una nueva área dentro de la compra colectiva de quiero pagar menos luz, en la cual hemos hecho todos nuestros esfuerzos en daros una asesoría, en daros una auditoría de vuestra factura. A partir de la información que nos habéis facilitado, este soy yo, Javier Arranz, os hacemos una simulación con toda la información que nos habéis dado de lo que estáis pagando al año y os damos muchos de estos aspectos que os estoy contando ahora en diferentes bloques, os los vamos contando y os los vamos trasladando. Hemos aprovechado toda vuestra información para daros todas las pautas, las posibilidades de ahorro que vais a tener, nuestras estimaciones de ahorro que podríais obtener. Algunos ya les avisaremos de que tienen una buena tarifa y nos va a costar mucho mejorarla con este procedimiento, pero en otros casos, en muchos de vosotros os diremos que hay realmente posibilidades de ahorro con una plataforma como Quiero Pagar Menos Luz. Os hablaremos de los servicios adicionales y de las implicaciones que tienen y de otras cuestiones que son relevantes y que van a ser relevantes para vosotros. No me quería extender mucho más porque espero que hayáis trasladado algunas preguntas que el Godi ahora me va a facilitar
Y voy a aprovechar las preguntas pues, bueno, para introducir algún otro elemento que nos podría ver. Así que, Gloria, si quieres facilitarnos alguna pregunta, no tienes micrófono. Es este. Nos han hecho algunas preguntas. Yo creo que algunas de ellas ya han sido resueltas en tu exposición clarísima sobre un tema realmente espinoso y en el que es muy difícil aclararse. Por ejemplo, Agustín nos ha preguntado acerca del gas. ¿El factor de conversión de metro cúbico a kilovatio hora tiene alguna fórmula para la conversión o es la que cada empresa pone a su aire? ¿Puedes contestarlo? Sí, como sabéis, hay un problema técnico con los contadores de gas. Los contadores de gas tienen la manía de medir metros cúbicos y las tarifas recogen kilovatios hora. ¿Qué es lo que ocurre? Que las compañías de gas lo que tienen que hacer en esos casos es transformar esos metros cúbicos que lee nuestro contador en kilovatios hora, en energía. Para ello hay un factor de conversión. Ese factor de conversión no puede ser el mismo en todo el país. ¿Por qué no puede ser el mismo? Porque estamos hablando de gas natural. ¿Qué implica esto? Que depende cuál sea nuestra fuente de aprovisionamiento, qué tipo de gas haya entrado en nuestra casa, ese factor de conversión se da uno o se da otro. También influye dónde está alojada nuestra vivienda, la altitud y una serie de parámetros, con lo cual son necesarios que haya un responsable, en este caso es Enagas, el responsable del suministro de gas, el que en una web provee de esta información, facilita esta información a las comercializadoras para que para cada periodo de facturación y que para cada municipio en concreto, es decir, es una información, por así decirlo, casi personalizada para ti, te indiquen cuál es el factor de conversión en tu factura. Si os fijáis y cogéis varias facturas de gas, veréis que de un mes a otro ha variado, y si cogéis facturas de un domicilio y de otro, que esté en otro municipio, también veréis que este factor de conversión varía. En principio tenemos que hacer un acto de fe, aunque hay una web en la cual podemos controlar ese suministro, ese factor de conversión. Yo os digo que es lo suficientemente tedioso como para que no esté muy al alcance del consumidor, pero es información oficial que las comercializadoras deben de seguir y deben de respetar ese factor de conversión. Gracias, Javier. Otra duda de la que nos has hablado, todo este tema de la tarifa de discriminación horaria, claramente suscita bastantes cuestiones entre los usuarios, porque nos han preguntado qué sucede si me cambio a la tarifa nocturna y luego no consigo consumir en las horas baratas. ¿Puedo cambiarme de nuevo? Sí, puedes cambiarte, naturalmente, pero yo empezaría recordar que si piensas que no vas a consumir lo suficiente en ese horario es porque estás pensando que es una tarifa nocturna. Recordar que no se trata de una tarifa nocturna, es una tarifa que tiene 14 horas del día, son baratas. Así todo puede ocurrir que algún consumidor por su perfil no le interese porque consume demasiado en horas puntas. Ahí ese cambio a la discriminación horaria significa un cambio en la tarifa de peaje, que lo tiene que ejecutar, por así decirlo, la distribuidora. Hay una limitación para realizar cambios en el contrato de peaje durante un año, es decir, si yo solicito ahora el cambio, durante un año me pueden, porque no es una posibilidad que dependerá de la distribuidora, me pueden limitar el cambio a una tarifa normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay que preocuparse demasiado por este hecho, porque la tarifa con discriminación horaria es tan interesante que en estos momentos hay comercializadoras que la están ofreciendo de forma encubierta. No quiero decir con esto que tenga que ser negativo. Lo que quiero decir es que hay compañías que están ofreciendo una tarifa, un contrato de peaje con discriminación horaria, es decir, el consumidor por debajo tiene una tarifa con discriminación horaria, pero lo que le ofrecen, porque hay libre mercado, al consumidor es un precio idéntico las 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay consumidores que saben que esa tarifa le está perjudicando, podrían optar a alguna de las tarifas que las comercializadoras en el mercado libre están ofreciendo, en las cuales, bajo la estructura de una tarifa de discriminación horaria, están ofreciendo el mismo precio las 24 horas. Con lo cual soluciones hay, pero, insisto, dudo mucho. Hay un dato que no he dado que es llamativo. Aproximadamente el 30% de nuestro consumo lo realiza el frigorífico que tenemos en casa, que está todo el día encendido.
Si calculamos que el 50 y tanto, 60% de las sodas son Valle, es decir, ese 30% que necesitamos consumir en Odaio Valle, el frigorífico sin hacer nada ya se encarga de completar aproximadamente un 18%. De verdad que es realmente fácil llegar a ese 30% que necesitan los consumidores. Otra cuestión que también suscita dudas se refiere a la potencia contratada, de la que también nos has hablado. Nos han preguntado, hola OCU, ¿cómo puedo reducir la potencia contratada? Y nuestro amigo Damián se explaya un poco más y nos dice, ¿cuál es la manera más económica de conocer con cierta precisión la potencia necesaria en una vivienda? La razón de conocer este dato es poder reducir el término de potencia y ahorrar, claro. Respecto al cómo, voy a aprovechar para dar algunos detalles que afectan tanto a la potencia como a la discriminación horaria, que son de interés. En principio, todos los trámites, lo normal es hacerlo con tu comercializadora, llamar a tu comercializadora, que es la responsable de encargarse de todas las relaciones con tu distribuidora, y decirle, oiga, quiero modificar la potencia que tengo contratada en mi hogar. Debería ser así de sencillo, es decir, la comercializadora traslada tu orden a la distribuidora para que la ejecute. Además, en el pasado y todavía para algunos consumidores en el presente, eso significaba que un técnico tiene que acudir a tu casa y cambiar un aparatito que hay alojado junto a tu contador. Es una operación muy sencilla, pero que con los nuevos contadores inteligentes se ha simplificado al máximo. No hay que hacer nada, es darle un botoncito en remoto y decidir y indicar que ese cliente a partir de mañana su suministro se tiene que interrumpir, en vez de cuando pase de 5,5 kilovatios, de 4,4 si ha sido la potencia que hemos elegido. No hay que hacer nada, es algo muy sencillo, pero sí que puede haber algunas complicaciones por cómo es todo este entramado eléctrico, y algunas afectan tanto a la discriminación horaria como a la potencia contratada. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que hacemos un cambio de potencia o de tarifa de acceso, como es elegir la discriminación horaria, las comercializadoras, las distribuidoras, porque así lo prevé la ley, necesitan actualizar ese contrato de acceso, ese contrato que define qué es lo que tenemos contratado en casa en nuestro suministro eléctrico, y les da potestad para actualizar una serie de valores y una serie de parámetros. Uno de ellos, algunos son pequeños, es decir, un cambio de potencia o de discriminación horaria por esa actuación real o virtual sobre el contador supone un cargo de solo 9 euros que se trasladan al cliente, es una cantidad muy pequeña, y hay otros pequeños ajustes que se pueden tener que hacer, son un poco tediosos de contar, pero son pequeñitos y rápidamente amortizables. Pero hay otro concepto que es más importante, que es la solicitud de un nuevo boletín de instalación. ¿Qué es lo que ocurre? La legislación actual prevé que cada vez que se haga un cambio en el contrato matriz que tenemos con la distribuidora, si la instalación eléctrica tiene más de 20 años, la distribuidora tiene la potestad de exigirnos un nuevo boletín de instalación. Y esto ya es un poquito más serio. ¿Por qué? Porque ese nuevo boletín de instalación lo tendremos que pedir a un electricista, con lo cual el precio será el que hayamos negociado con nuestro electricista, mayor o menor, pero sobre todo es probable que ese nuevo boletín exija hacer modificaciones en nuestro domicilio. Y esas modificaciones, dependiendo de la antigüedad de nuestra instalación, las características de nuestra instalación pueden ser importantes. Entonces, cuando hablamos de cambiar la potencia, cambiar la discriminación horaria, que realmente creemos que es interesante y con muchas facilidades, tendrá unos pequeñitos cargos fácilmente amortizables, pero hay otro que será el requerimiento del boletín de instalación, que puede suponer un importante freno, y cada consumidor deberá evaluar si le interesa o no. También os digo, si un boletín de instalación nos cuesta 100, 200 euros, rápidamente, es decir, en muy poquitos años se amortiza con los ahorros que vamos a tener con la potencia, con la discriminación horaria. Si las modificaciones que tenemos que hacer son mucho más importantes, habrá que valorarlo bien desde el punto de vista precio. Desde el punto de vista de la seguridad de la instalación, quizás sea un momento para replantearse si no debemos revisarla y actualizarla. Y había una segunda parte de la pregunta con la potencia. ¿Sí? Que era cómo saber la potencia necesaria. Hay diferentes formas. Yo he dicho el truco, el más simple, el más sencillo, que es, mira, si no te salta nunca, redúcelo al menos 1.
Si no te ha saltado nunca, es que en algún momento, a lo largo de un año, en algún momento, ese interruptor tiene que haberte dado un aviso y decir, oye, ahora te has pasado. Es decir, has puesto la lavadora, el microondas, el lavavajillas, sobre el horno y la vitrofedámica, has encendido los 3 fuegos. Pues es el momento de reducir. Si no te lo ha dado nunca, puedes bajarlo. Nosotros hicimos hace años un test de las páginas web de las distribuidoras en las cuales informaban de la potencia que necesitabas. La información que vimos era absurda, es decir, nos planteaban potencias para el mismo supuesto, navegábamos por diferentes webs de distribuidoras, incluso hicimos una simulación telefónica pidiendo la información y nos pedían potencias normalmente mucho más elevadas de lo razonable. Una pista ahora importante, pero todavía es difícil de trabajarla, vendrá con los nuevos contadores digitales. Los nuevos contadores digitales registran muchísima información, incluida la potencia que estamos demandando en cada momento. Esos contadores tienen una pantallita con una serie de información que va rotando, que va migrando, y alguno de los valores, dependiendo del modelo que nos esté instalando nuestra distribuidora, nos va a dar unas pistas sobre la potencia que estamos demandando en cada momento. De tal forma que, si estamos en un momento dado haciendo un uso muy importante de consumo de equipamiento eléctrico en nuestro hogar y tenemos el contador a mano, podemos visualizar a ver cuál es la potencia que nos registra para hacer una idea de si es la adecuada o no. Precisamente, al responder a esta pregunta, has respondido también a otra de las cuestiones que nos hacían, que nos preguntaban precisamente si eran fiables los datos que aparecen en ese área personal de las distribuidoras en relación a la potencia que hay que contratar. Hablas de un estudio de hace un tiempo, pero no sé si quieres añadir algo más. Sí, quería introducir, estamos todavía al tiempo, ahí los contadores eléctricos nos están trayendo mucha información, nosotros hemos sido muy partidarios de los contadores eléctricos, primero porque resolvían un problema tradicional, y era que teníamos un parque de contadores muy anticuado, y en las mediciones que habíamos hecho tiempo A, detectábamos que había unas desviaciones importantes en sus lecturas y normalmente perjudiciales para el consumidor. Entonces, nos parece positiva la instalación de contadores, aunque la forma de ejecutarlo y de llevarlo a cabo tiene que ser adecuada, es decir, avisando al cliente para que pueda controlar para que pueda controlar si lo que le están retirando se corresponde bien y la lectura que recoge, y si lo que le están instalando es conforme o no. Pero sobre todo nos abre un potencial muy importante de información, que es el poder acceder a los datos de ese contador, a las lecturas de ese contador. Y por eso os lo pongo un poco para los que estéis más interesados. Cuando he hablado de las distribuidoras. Las distribuidoras, dentro de las obligaciones, estas son las distribuidoras que hay en España. Perdona, no, el listado es amplísimo, son más de 200 distribuidoras, pero seguramente el 95% de vosotros, una de estas es vuestra distribuidora. Si tenéis alguna duda, lo podéis fijar, hay un término en vuestro contrato que es el CUPS, y ahí podéis ver un numerito. Si vuestro CUPS empieza por alguno de estos dígitos, de esta forma podéis comprobar cuál es vuestra distribuidora. Las distribuidoras tienen obligación desde hace un poquito, porque esto de los contadores inteligentes y el cómo legalmente hay que implementarlo es muy reciente, tienen obligación de crear un área web. Os confirmo que estamos hablando de la distribuidora, no de la comercializadora. Podéis tener vuestro contrato con cualquier compañía, pero vuestra distribuidora siempre será la misma, y posiblemente alguna de estas. Estas distribuidoras tienen que tener su propio área web. En esa área web os podéis registrar, tener un usuario y contraseña. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si ya tenéis contador digital correctamente preparado para ello, esa área web os debe dar información detallada sobre vuestro consumo eléctrico. Uno de esos parámetros, en algunas comercializadoras, en concreto Iberdrola lo está ofreciendo, la información que incluye es la potencia que estás demandando máxima en cada momento. Es decir, ese problema que tenemos para identificar cuál es la potencia que necesitamos, hay una distribuidora que a día de hoy lo está haciendo. También os digo que no tiene ninguna obligación de hacerlo, así que posiblemente en algún momento lo retirará si ve que eso está siendo utilizado para afinar la potencia que tenemos contratada. Eso es uno de los problemas que tenemos aquí, que hay con la implantación del contador. Nos parece interesante, nos parece que nos abre un abanico de posibilidades importantes para el consumidor,
pero es necesario que nos deje a nosotros el control, y esa información que allí aparece la formalicen, la estandaricen y nos garanticen que va a estar presente. Hablando de contadores, una cuestión sobre el tema. Nos pregunta Carmen, nos dice: a mí no me han cambiado el contador y a mis hermanos sí, y me dicen que si no lo tengo no cumplo la ley. ¿Tengo que llamar a alguien para pedirlo? Ella pensaba que le avisarían ellos. Sí, bueno, el plan de sustitución de contadores empezó hace ya varios años. Desde el 2007 se inició la norma que obligaba a hacer ese cambio de contadores, establecido en un calendario que sufrió algunos retrasos, y la fecha final es diciembre del 2018. En diciembre del 2018 el 100% de los consumidores con menos de 15 kilovatios, todos nosotros, debemos de tener el contador digital instalado en casa. No somos nosotros en cualquier caso los que incumpliríamos la ley, serían las distribuidoras, porque la mayor parte de los hogares es la distribuidora, la propietaria del contador, a la cual le pagamos un alquiler, y son ellos los que tienen que cumplir esa obligación. Nos irán comunicando, normalmente lo avisan por carta unos semanas o meses antes, que en breve van a hacer ese cambio de contador, y no os preocupéis porque llegará. Me refiero, ese cambio se realizará después de unos inicios bastante complicados por parte de las distribuidoras, porque había mucha normativa que desarrollar y muchos parámetros que afinar. Creemos que ahora se está desarrollando bastante, lo están cumpliendo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Pues Cristina nos ha preguntado: si tengo derecho a bono social, ¿me interesa unirme a la compra colectiva de energía? Pues normalmente hemos dicho, bueno, para situarnos, porque no hemos hablado de ello, el bono social es una tarifa especial que existe en el caso de la electricidad. Es una tarifa que permite obtener un ahorro en tu factura de electricidad. Es una tarifa muy interesante, que deberíamos de tener todos los hogares que cumplimos esos parámetros. Os cuento, si queréis, antes de pasar a la respuesta exacta, de forma resumida, cuáles son esos parámetros. La primera es que tiene que ser tu vivienda habitual. Si tienes una segunda vivienda, para esa vivienda no es aplicable el bono social, solo para tu vivienda principal. Y después hay una serie de parámetros para poder aplicarle. Uno de ellos es que la potencia, tienes que cumplir al menos uno de ellos. Uno de ellos, el primero, es que tu vivienda tenga menos de 3 kilovatios. Es un criterio que tiene poco de social, pero alude un poco a todos esos hogares de baja electrificación, muchas veces de personas mayores, que no han hecho ningún cambio y que automáticamente se les debe aplicar. En este caso, como la distribuidora tiene la comercializadora tiene la información, debe aplicarlo automáticamente el bono social a los hogares con menos de 3 kilovatios. Un segundo parámetro es que el hogar afectado sea familia numerosa. En ese caso, el solicitante, la familia que lo cumpla, debe pedirlo. Otro colectivo que está beneficiado del bono social es los hogares en los cuales el titular es una persona jubilada, pensionista, y que tiene, un poco más tedioso el detalle, pero bueno, básicamente personas mayores de 60 años, jubiladas, pensionistas, que tienen unos ingresos mínimos. Y el último parámetro es hogares en los que todas las personas en su vivienda estén desempleadas. Este último dato es llamativo. En el último boletín, donde recogen estadísticas del sector, cifraban solo 60.000 hogares los que se habían acogido al bono social por estar todos sus miembros desempleados. Es decir, con el periodo de crisis que llevamos, el elevadísimo número de hogares que hay en situación viviendo con el drama del paro, nos parece una cifra ridícula y que da pie a saber que hay muy poca información sobre esta tarifa. ¿Por qué es interesante? Porque el bono social permite obtener un 25% de descuento en la factura de la luz. Ninguna compra colectiva, ninguna oferta de ninguna compañía, nadie va a mejorar ese precio. Es decir, lógicamente, si tienes el bono social, lo primero que tienes que hacer es intentar no perderlo, cumplir los requisitos, las renovaciones de esa condición. La comercializadora tiene una obligación cada X tiempo de volverte a solicitar: oye, dame de nuevo la información de que sigues cumpliendo los criterios, porque esa tarifa no se va a mejorar en ningún caso. ¿Quiere decir esto que no se deben de presentar a la compra colectiva? Yo añado no. Es decir, es verdad que no deben cambiar de compañía por la compra colectiva, así se lo diremos, le diremos: oye, nos has dicho que tienes el bono social, no debes cambiar, pero inscribiéndote en la compra colectiva te vamos a dar mucha información que sí que te va a ser igualmente interesante. Entonces, nosotros animamos también a los clientes que tengan el bono social a que
se inscriban en la compra colectiva, pero que sepan que se lo avisaremos, y si no ya lo hacemos por este medio también, que ese precio no se va a mejorar. Es importante, para rematar con el bono social, es que el bono social solo y exclusivamente las comercializadoras de referencia, las que ofrecen el PVPC, pueden ofrecerlo. Vuelvo a lo que decíamos antes, es importante saber quién es nuestra compañía, porque si estamos en el mercado libre, nuestra compañía del mercado libre nunca nos va a hablar del bono social, porque no tiene capacidad de ofrecerlo, ni interés, pero ni capacidad. Solamente las comercializadoras de referencia tienen capacidad de aplicar el PVPC con o sin bono social. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por terminada esta sesión. Se han quedado algunas preguntas en el tintero, pero podremos ir resolviéndolas en días sucesivos, y en quieropagarmenosluz.org seguro que Javier da respuesta a todas estas cuestiones. Sí, Muchas porque como sabéis, dentro de Quiero Pagar Menos Luz podéis acceder en el área de inscripción a diferentes contenidos, y si no lo habéis visto, aprovecho para decirlo ahora, que además de la auditoría que realizamos, tenéis un bloque de asesoría en el cual podéis plantear preguntas, además de las que podéis plantear con el hashtag Dudasenergia, y también os damos acceso a diferentes medios para plantear reclamaciones, si ya lo que tenéis son quejas en concreto con el servicio de electricidad, y a conocer un poco en qué medidas estamos trabajando para hacer un mercado de la energía más justo. Y bueno, y esto da todo, y con esto nos despedimos. Plantear nuevas preguntas si las tenéis, o las iremos respondiendo, y tenemos otro webinar, otra sesión que realizaremos el 21 de abril. El 21 de abril a esta misma hora, y bueno, si hay nuevas preguntas trataremos de resolverlas allí. Un saludo y buenas tardes. Hasta luego.